Hola a todos, a todas, bienvenidos a la segunda parte de nuestra cuarta sesión. Hoy nos corresponde ver sistemas electorales. Va a ser una sesión algo más larga que la última sesión que tuvimos, así que vamos a iniciar desde ya. Voy a intentar compartir, así que denme algunos segundos, que esto no lo puedo hacer antes de la grabación, así que me excuso con ustedes. Eh, Check, aquí y acá. Bien, súper. Ok, entonces como les decía, hoy nos corresponde ver sistemas electorales. Se los anticipé en la clase anterior, se los reitero hoy. Eh, es un tema bastante técnico, bastante complejo. Es un laberinto, la verdad es que uno entra en el tema de sistemas electorales y puede entrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero vamos a tratar de tener una clase lo más abarcativa posible, eh, sin tratar de, o sea, tratando de no perder especificidad. Bien. Primero, para comenzar, ¿por qué estudiamos sistemas electorales? En primer lugar, porque este es un ejemplo tradicional del carácter distribucional que tienen las instituciones políticas. Lo conversamos en la sesión anterior. La idea de las instituciones o de la propiedad distribucional de las instituciones tiene que ver con el hecho de que favorecen a unos y perjudican a otros, o generan ciertas condiciones eh, que impulsan la posición de ciertos actores en detrimento de la de otros actores. Eh, a veces se menciona esta propiedad como con la idea de que las instituciones distribuyen el poder. Creo que es una buena idea intuitiva. No obstante, eso tiene algunos inconvenientes con la idea, la representación que uno se hace mentalmente de la idea de poder, ¿cierto? El poder no es una cosa que puede como partirse, es relacional. Por lo mismo, el carácter distribucional de las instituciones tiene más bien que ver con el hecho de que las reglas actúan de manera configuracional. Eso quiere decir, las reglas no benefician a todos los actores de la misma manera y pueden perjudicar a algunos actores, de hecho. Bien, esa es la primera razón por la que estudiamos los sistemas electorales. La segunda es porque tienen una relación con otro concepto que vamos a ver en la sesión siguiente, que es crucial en el estudio de las instituciones políticas, en el análisis político, que es el funcionamiento del sistema de partidos. ¿Ya? Hay una relación, y es uno de los hallazgos más robustos que existen hoy en la ciencia política, entre el carácter del sistema electoral y una de las características centrales de los sistemas de partidos, que es el número efectivo de partidos. ¿Sí? Vamos a ver el tema del número efectivo de partidos en la sesión siguiente, de manera que no me voy a detener demasiado en este punto, simplemente mencionar que en general el tipo de sistema electoral, la magnitud de distrito en particular, y el número de asientos disponibles, de escaños disponibles, tiene una relación bastante fuerte con el número de partidos, el número real de partidos. Es un indicador en realidad que existe en un sistema político. ¿Ya? Siempre trabajando bajo el supuesto de regímenes democráticos, ¿verdad? Bien, además el sistema electoral tiene impacto sobre el tipo de partidos que pueden florecer o desarrollarse en un determinado sistema. ¿Sí? También vamos a ver el tema de los tipos de partidos, pero desde ya les adelanto, hay partidos más bien de nicho, hay otros partidos que apuntan a todo el electorado, y el tipo de sistema electoral que se utiliza en una contienda en particular puede favorecer o desfavorecer a alguno de estos grupos de partidos. El enfoque de la sesión de hoy va a ser un enfoque con perspectiva comparada. Vamos a ver hartos casos pequeños, ¿cierto? Vamos a ver hartos mini casos para enterarnos de cómo funcionan, cómo se desenvuelven estos distintos sistemas en la práctica, sistemas electorales. Y vamos a terminar en una segunda parte haciendo un análisis de caso de los sistemas electorales en uso en Chile, eh, que nos va a permitir revisar algo más en detalle ese funcionamiento. Entonces, algunas ideas preliminares. Aquí no lo puse entre esos tres conceptos preliminares, pero tal vez el más importante de definirse a la idea misma de sistema electoral. El sistema electoral debe diferenciarse de la ley electoral y de las reglas electorales en un sentido más amplio.
El sistema electoral es la fórmula y los procedimientos que se utilizan para convertir una determinada cantidad de votos en una determinada cantidad de asientos o de escaños, ¿sí? Incluidas las elecciones que solamente tienen un escaño a repartir, ¿verdad? Entonces, tres elementos o tres conceptos, tres dimensiones en las cuales los sistemas electorales en el mundo varían, tienen que ver primero con la magnitud de distrito. La magnitud de distrito es la cantidad de escaños que una determinada circunscripción electoral, distrito electoral, tiene disponible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una determinada región o distrito o circunscripción, pueden estar disponibles en una misma elección 5 escaños, ¿sí? O tan solamente uno, ¿verdad? Eso varía en función del tamaño de la región, del tipo de elección, del tipo de sistema electoral, pero los sistemas electorales se dividen en buena parte en función de cuán eh, grande es el distrito, ¿ya? En segundo lugar, tenemos la estructura de la papeleta. En inglés esto se llama the ballot structure. La estructura de la papeleta, aquí nosotros podemos distinguir tres grandes grupos. Por un lado tenemos papeletas que tienen un único voto, ¿sí? Que a veces se considera una estructura categórica del voto, que es el sistema que conocemos en Chile. Nosotros es una raya por voto, ¿verdad? Tenemos un voto, una raya, podemos escoger a un candidato. El segundo tipo es un tipo ordinal, en el cual uno sigue teniendo, entre comillas, un voto, pero puede ordenar esa preferencia, ¿sí? Tengo una papeleta y por lo tanto voy a escoger que el candidato A es mi alternativa número uno, mi segunda alternativa es el candidato C, mi tercera alternativa es el candidato B y la cuarta alternativa es el candidato E. Ya puedo ordenar en orden, justamente es una papeleta ordinal porque puedo manifestar mi preferencia de manera ordinal, ¿sí? Y una tercera estructura de papeleta es una estructura dual o divisible, que es una papeleta que permite a las personas votar, o sea, emitir dos votos. Bueno, dos o más en principio, pero la mayoría de los casos son dos votos. Entonces yo puedo, por ejemplo, dar un voto por una lista de partido y un voto por un candidato que puede pertenecer a esa lista de partido o puede no pertenecer a esa lista de partido, ¿ya? Y la tercera dimensión de variación es la de los niveles en los cuales se asignan los escaños. La mayoría de los sistemas electorales tienen un nivel de asignación de escaños. ¿Hay sistemas con más de un nivel? Sí, hay sistemas con más de un nivel de asignación. Eso quiere decir que tenemos, por ejemplo, una elección en la cual uno tiene que votar para un mismo órgano, por ejemplo, una Cámara, podría ser el Senado o la Cámara de Diputados, y puede votar por un candidato local y tal vez por un candidato nacional. Y los candidatos locales y nacionales pasan a formar parte del mismo órgano, entonces uno tiene generalmente en esos casos dos votos y dos niveles de asignación, ¿sí? Bien, la manera en que tradicionalmente se han estudiado los sistemas electorales, se han clasificado los sistemas electorales, remite al primero de estos conceptos, al concepto de magnitud de distrito, ¿sí? Actualmente la literatura prefiere otras formas de clasificación que traten de integrar eh, estos tres y otros elementos eh, de los sistemas electorales, ¿ya? Pero por una cuestión de simplicidad vamos a seguir la convención clásica, que es clasificar los sistemas en función, como decía recién, de la magnitud de distrito. Entonces, vamos a llamar sistemas mayoritarios a aquellos sistemas en los cuales la magnitud de distrito es 1, ¿sí? Donde solamente se escoge un candidato por distrito. En cambio, los sistemas de representación proporcional van a ser aquellos que tienen más de un ganador por distrito, aquellos que tienen magnitud mayor a uno, perdón, ¿sí? Ahora, es importante constatar el hecho de que como la magnitud de distrito es variable y es una variable discreta, eh, eso quiere decir que nosotros no vamos a establecer una distinción tan tajante entre sistemas mayoritarios y proporcionales porque un sistema de magnitud 2, por ejemplo, puede estar mucho más cerca de un sistema mayoritario que un sistema de magnitud 40, ¿verdad? Ahora, sí hay una diferencia grande entre uno y 2, digamos, ¿sí?
pero es una variable, digamos, dos sistemas proporcionales, uno puede ser más proporcional que otro, fundamentalmente en virtud de su magnitud y distrito, también en función de otras variables que podemos revisar más adelante. Entonces, por regla general, entre mayor sea la magnitud de un distrito, más proporcional va a ser la representación asignada. Bien. En los sistemas mayoritarios vamos a encontrar varias familias. eh, o sea, perdón, en la familia de sistemas mayoritarios vamos a encontrar varios tipos de sistemas. El primer tipo de sistema es el sistema de mayoría relativa, y el ejemplo más clásico de la mayoría relativa es un sistema que se llama a veces the first past the post en inglés, que quiere decir que el primero que llega a la línea de meta se lleva el triunfo. ¿Sí? Puede no ser el mejor ejemplo porque en los sistemas de mayoría relativa no hay una meta fija, sino que es realmente el que obtiene más votos. El ejemplo más clásico de esto es la elección inglesa a nivel comparado, la elección de diputados ingleses. Eh, el Reino Unido divide su Cámara Baja en 650 distritos, cada uno de los cuales tiene solamente un cupo disponible. En cada uno de esos distritos los distintos candidatos compiten y aquel que obtiene más votos se lleva el puesto. Ese es el ejemplo más tradicional de la mayoría relativa. En Chile lo podemos asociar a la elección de alcalde, ¿cierto? Sin embargo, yo aquí puse otro ejemplo y los voy a explicar al final, porque quise poner ejemplos de los distintos tipos de mayoría que son tal vez menos comunes, ¿sí? Pero vamos a partir por los ejemplos más tradicionales. En el caso de las mayorías calificadas, el ejemplo más tradicional es mayoría absoluta. Y los sistemas con mayoría absoluta necesitan en general dos vueltas, que es una vuelta, que es la primera vuelta, digamos, y una segunda vuelta en la que tradicionalmente pasan los dos candidatos más votados si es que ninguno ha alcanzado la mayoría absoluta, eh, y que disputan y el que obtiene el 50% más uno de los votos, o el 50% de los votos más un voto, es el candidato o la candidata electa. Sin embargo, hay también otro sistema que es el sistema de voto alternativo, que es, este tipo de sistema se utiliza en la Cámara Baja en Australia, en la Cámara de Diputados australiana. Y el voto alternativo es un tipo de voto ordinal, con una estructura de la papeleta ordinal. Y uno puede clasificar a los candidatos en función de su preferencia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona este sistema? Nosotros tenemos una serie de candidatos. A veces este tipo de voto se conoce por varios nombres, uno de ellos es segunda vuelta instantánea, etcétera, pero funciona a partir de una serie de candidatos, los cuales van a la elección, se cuentan los votos, si es que ninguno de los candidatos ha obtenido el 50% más uno de los votos, entonces el último candidato, el que haya salido último en votación, sus votos se eliminan, digamos, y pasa a contarse la segunda preferencia de esos votos. Digamos que el último candidato obtuvo 5%, entonces esos votos se vuelven a contar en función de la segunda preferencia que se asignó. ¿Sí? Esa segunda preferencia se suma en proporción a la cantidad de votos que hayan sido, se suma a los otros candidatos que siguen en carrera. Si es que ninguno de los candidatos todavía logra el 50% más uno de los votos, entonces se hace lo mismo con el penúltimo candidato, ¿ya? Hasta que uno de los candidatos o candidatas haya obtenido la mayoría absoluta. Bien, también tenemos otros sistemas, tenemos sistemas con voto indirecto, que generalmente pueden ser mayoritarios. En realidad, el voto directo o indirecto es indistinto de ser aplicado a sistemas mayoritarios o proporcionales. Es decir, podríamos pensar en un sistema proporcional con voto indirecto, sí. Pero los ejemplos más tradicionales de sistema mayoritario, perdón, de voto indirecto se utilizan en sistemas mayoritarios. Es el caso, por ejemplo, de la elección estadounidense, la elección presidencial estadounidense. Ahí cada ciudadano vota de manera directa, pero para escoger un colegio electoral y el presidente se escoge de manera indirecta. Hay sistemas indirectos o mixtos en cierto sentido, que son aquellos en los que la primera vuelta es directa y la segunda vuelta es indirecta. Esto ocurría en Chile hasta 1973. Entre 1925 y 1973 existía una elección, para ser más preciso, entre 1932 y el 73 existía una elección presidencial, que era de tipo directo,
y si ninguno de los candidatos lograba la mayoría, entonces el Parlamento tenía que decidir entre los dos candidatos, el Parlamento en sesión plena, la Cámara de Diputados y el Senado, tenía que decidir en función de los dos candidatos con mayores votaciones, ¿cierto? Tradicionalmente, el Congreso en pleno siempre optó por respetar al candidato más votado, ¿sí? Pero en principio podrían haber escogido al segundo candidato. Entonces es un sistema que es de tipo mayoritario, pero con una segunda vuelta indirecta. En el caso de los Estados Unidos, ese es un sistema de pluralidad, o sea, de mayoría relativa y con voto indirecto. Hay algunos pequeños detalles técnicos en la elección del sistema de Estados Unidos que lo hace un poco más compleja. En principio, por ejemplo, el Senado puede escoger, en caso de que no haya una mayoría absoluta, al vicepresidente y la Cámara de Diputados al presidente. Eso no suele ocurrir por el tipo de sistema de partidos que tienen los Estados Unidos, pero en principio podría pasar. Bien, vamos a los ejemplos raros. La elección de diputados franceses. ¿Cómo funciona en Francia eso? En Francia, la Cámara de Diputados se escoge por una mayoría relativa, pero en dos vueltas. Esto es muy extraño, más bien muy poco común, pero puede ocurrir, que es, hay una serie de candidatos. Si un candidato logra una mayoría absoluta, es electo, pero generalmente lo que ocurre es que ninguno logra una mayoría absoluta y entonces todos los candidatos que hayan obtenido 12,5% de los votos pasan a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, el candidato que tiene más votos gana. Por eso es un sistema de mayoría relativa. Nosotros estamos acostumbrados a asociar los sistemas de segunda vuelta con mayorías calificadas y en general con una mayoría absoluta. Pero en este caso, no, en este caso la segunda vuelta puede contener más de dos candidatos y no se requiere una mayoría calificada, es decir, llegar hasta cierto umbral de porcentaje de votos. Simplemente el candidato que obtiene más votos en la segunda vuelta gana. En el caso de elección presidencial, Argentina también ese es un sistema de mayoría calificada, a diferencia del sistema francés. También es un sistema con segunda vuelta, pero es un sistema que no es de mayoría absoluta. Entonces, para ser presidente de la nación en Argentina o presidenta de la nación, se requiere, además de ser argentino, obtener el 45% de los votos, eh, o bien un 40% de los votos en primera vuelta y una diferencia de más de 10 puntos respecto de la segunda fórmula. Recordemos que en Argentina se escogen fórmulas que contienen a un presidente y a un vicepresidente, al igual que en los Estados Unidos. Y esto es relevante porque nos permite ver que no todas las mayorías calificadas son sistemas de mayoría absoluta, ¿sí? Mayoría calificada quiere decir que se requiere un cierto umbral de votos para ser electo, pero ese umbral no requiere ser de manera necesaria 50% más un voto, ¿sí? Puede ser otro umbral. Bien, una breve comparación de esta familia, de la familia de sistemas mayoritarios. En primer lugar, cuando nosotros consideramos los sistemas de mayoría relativa a una vuelta, ¿ya? Es decir, excluyendo el caso francés, es un sistema que en general es bastante simple para los electores. Es solo una vuelta, usted vota por el candidato que más le guste y el candidato que obtiene más votos gana. Es bastante intuitivo. Eh, Induce un tipo de voto que nosotros conocemos en la ciencia política como el voto estratégico, a diferencia del voto honesto. Uno vota honestamente cuando vota por el candidato que más le gusta. Uno vota de manera estratégica cuando vota por el candidato que más le gusta de aquellos entre los cuales uno cree que pueden ganar, ¿sí? Entonces, las mayorías relativas permiten o inducen a los electores a escoger a los candidatos que creen que tienen más opciones y entre ellos al que más le gusta, no necesariamente a su candidato preferido, ¿sí? Por lo mismo, eso desincentiva las propuestas minoritarias, desincentiva a candidatos que a lo mejor no tienen buenas posibilidades de ganar, ¿sí? Eh, ¿Qué inconvenientes tienen? Tienen el inconveniente de que en ocasiones el candidato que obtuvo más votos también puede ser el candidato que tiene más rechazo. Entonces, por ejemplo, en una elección con muchos candidatos y candidatas, tal vez la candidata que obtuvo más votos obtuvo el, no sé, 31% de los sufragios,
y sin embargo era una candidata muy impopular, pero era más popular quiero decir, era más popular que los demás uno por uno, pero quizás hubiese perdido una segunda vuelta con cualquiera de los candidatos que perdió en primera, ¿cierto? Eh, entonces eso es un problema, de alguna manera no le permite a los electores tener un poder de veto, ¿sí? En cambio, los sistemas de segunda vuelta, bueno, existen varias críticas a los sistemas de segunda vuelta. Entre las ventajas que tiene es que sí ofrece ese poder de veto, ¿sí? El electorado en segunda vuelta suele eh, votar contra un candidato que no le gusta y escoge al candidato que le parece menos malo. Suele ser el caso que esas segundas vueltas contienen, digamos, los votos de cada candidato contienen proporciones diversas. Una proporción de sus votos proviene de gente que realmente le apoya, que es la gente que le apoyó en primera vuelta. Otra parte viene de gente para los cuales era una segunda o una tercera opción, como en el voto alternativo. Y una tercera parte es la gente que simplemente está dispuesta a votar por ese candidato porque desea que no gane el candidato rival. Por esa misma razón, los sistemas de segunda vuelta tienden a producir polarización, ¿sí? Tienden a generar una separación relativamente fuerte en el electorado. Eh, ahora, también ocurre que las mayorías electorales no necesariamente se traducen después, una vez electo el candidato ganador o la candidata ganadora, en un apoyo político, ¿sí? Se habla muchas veces de las mayorías prestadas o de los votos prestados, ¿cierto? Un voto que tiene por objetivo no dar un apoyo al candidato o a la candidata, sino que más bien evitar que el otro candidato o candidata gane, y por lo mismo, una vez que hay un ganador, eso no implica que exista una mayoría política, ¿cierto? La mayoría electoral no se traduce necesariamente en una mayoría política. Y eso se funda en el hecho de que esas mayorías provienen en general del voto negativo, ¿sí? El antivoto a veces se llama también. En cuanto al voto alternativo, este es un contraste muy fuerte con la segunda vuelta en el sentido de que las mayorías se construyen a partir del voto positivo, es decir, eh, el candidato o la candidata que haya obtenido la mayoría puede afirmar con con cierta precisión que su votación se construye a partir de gente que estuvo dispuesta a apoyarle, no necesariamente en primera instancia, pero en segunda o tercera instancia, ¿verdad? Eh, A diferencia de la segunda vuelta, aquí el voto no está pensado para vetar a alguien, ¿sí? No está pensado para evitar que otra persona llegue al poder. La única herramienta que uno tiene para hacer eso es poner al candidato que menos le gusta en la última posición, lo que equivale a no marcarlo también, pero uno no puede votar contra ese candidato, ¿cierto? Las mayorías se construyen de manera positiva. La ventaja que tiene el voto alternativo, y esta es una ventaja que comparten con los sistemas de segunda vuelta, es que permite a los electores manifestar tanto sus preferencias honestas como sus preferencias estratégicas. En el caso de la segunda vuelta, los electores podemos votar por el candidato que más nos gusta en primera vuelta. Si es que no parece haber un ganador en primera vuelta, uno puede votar por el candidato que más le gusta, y en la segunda vuelta puede escoger por el candidato que le parece menos malo, ¿cierto? O al revés, por el candidato que más le gusta de entre los dos que pasaron a segunda vuelta, ¿sí? En el caso del voto alternativo, eso también ocurre de otra manera. Yo puedo manifestar en primer lugar mi preferencia honesta, a lo mejor un candidato, una candidata que no tiene tantas alternativas de ser electo, y mis preferencias estratégicas las puedo dejar en segundo o en tercer lugar. Ok, si este candidato no es electo, ¿a quién quiero yo que vaya mi voto? ¿Qué desventajas tienen los sistemas de voto alternativos? Bueno, podemos decir que no garantiza la igualdad de voto en el sentido de que le permite a los electores más informados, a los electores más estratégicos, hacer pesar más su voto, ¿sí? A lo mejor yo soy un elector poco informado, voy el día de elección, me presento a a la urna y a lo mejor tengo, no sé, uno o dos candidatos que me interesan, voto en primer lugar, voto en segundo lugar y el resto de los candidatos los dejo vacíos. No tengo generalmente, esto puede variar de sistema a sistema, pero generalmente no tengo la obligación de marcar todos, o un número mínimo, salvo uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo marqué uno y dos, mi voto puede llegar a valer menos que el de una persona que tal vez tenía preferencias más fijas, más fuertes o estaba más informada,
y marcó 1, 2, 3, 4, 5. Después de la segunda transferencia, mi voto ya no puede transferirse más, en cambio el voto de este otro elector o de esta otra electora sí puede seguir transfiriéndose. Entonces ese voto pesa más. Generalmente esto no se ve necesariamente como un problema porque justamente los electores son incentivados a marcar tantas elecciones como quieran, ¿verdad? Pero eso efectivamente puede eh, generar una distorsión en el peso electoral de cada votante. Y tal vez el inconveniente más grande que tiene el sistema de voto alternativo es que demanda un nivel de información y una capacidad de los electores que no siempre está disponible. Y quiero llevarlos a un contexto tal vez más local. Pueden imaginar, por ejemplo, las ventajas que tiene el voto que nosotros realizamos con una rayita. Requiere muy poca información. Existe la figura del voto asistido para las personas que son analfabetas o que tienen algún tipo de impedimento para poder votar, ¿verdad? Eh, pero en el caso de los sistemas que usan voto ordinal, vamos a verlo más tarde con la versión proporcional de este mismo sistema que se llama voto único transferible. Ocurre que a los electores se les pide que ellos ranqueen alternativas. Uno, dos, tres. Eso supone un nivel de capacidad que no siempre está disponible para todos los electores, ¿verdad? No es solo marcar una rayita, supone ser capaz de manifestar preferencias de manera ordenada. Eso puede ser relativamente excluyente para un grupo de electores. Pasamos ahora a los sistemas proporcionales. Los sistemas proporcionales también podemos separarlos en varios tipos de sistemas. El sistema de lista abierta, que es el sistema que utilizamos en Chile, es un sistema en el cual los partidos se... A ver, antes de eso, primero podemos separar los sistemas proporcionales entre aquellos que utilizan listas y sistemas que no utilizan listas, ¿ya? Los sistemas que utilizan listas son sistemas en los que cada partido o lista compite como una especie de equipo y sus votos se suman y la cantidad de escaños que obtiene cada lista, perdón, la cantidad de escaños que obtiene cada partido se determina no a partir del rendimiento de cada candidato o candidata individual, sino de la suma total de votos que obtiene esa lista, ¿sí? La mejor forma de visualizarlo es como una competencia por equipos, ¿sí? A cada equipo al final del torneo le corresponde una cierta cantidad de escaños y luego podemos determinar cómo se distribuyen esos escaños. Entonces, todos los sistemas de lista coinciden en este hecho. Se realiza de manera conjunta la competencia y lo que distingue a los sistemas de lista abierta de los sistemas de lista cerrada es cómo se determina, una vez que una lista tiene asignado ciertos escaños, qué personas pasan a formar parte del cuerpo colegiado. En los sistemas de lista abierta eso se determina por el candidato que recibió más votos, porque en estos sistemas los electores pueden votar por un candidato, ¿sí? Uno vota por un candidato y ese voto se suma a la lista, pero ese voto es también del candidato. En los sistemas de lista cerrada, uno no vota por candidatos individuales, uno vota directamente por la lista. Entonces uno recibe una papeleta que tiene el nombre de varias listas y uno escoge la lista que prefiere. Y el orden de los candidatos ya está definido. Y eso lo define generalmente el partido político, en el caso de las listas que representan a un partido, o la lista en su conjunto, en el caso de los sistemas que permiten listas multipartidarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los sistemas de lista cerrada son mucho más populares en los sistemas parlamentarios. Yo aquí puse dos ejemplos que son el de Argentina y Uruguay, que son casos de sistemas presidencialistas, regímenes de gobierno presidencialistas, para ser más preciso, y que utilizan listas cerradas, pero son más populares en los sistemas parlamentarios. Un caso es España, por ejemplo. Entonces, en España uno va y recibe una papeleta que tiene el nombre de la lista y tiene el orden de los candidatos ya definido. Entonces, si eh, uno vota, perdón, si la lista obtiene 3 escaños, las personas que ingresan son las 3 personas que el partido definió que eran 1, 2 y 3 en su lista, ¿sí? En el sistema de lista abierta, como decía, en cambio, eso se resuelve porque el elector vota por un candidato y los candidatos que obtienen más votos dentro de esa lista son los que se llevan el cupo. También tenemos sistemas sin lista, y aquí tenemos el caso del voto único transferible.
El voto único transferible es una especie de generalización del voto alternativo, pero aplicado a varios candidatos. Es un poco más complejo. Y al igual que el voto alternativo se utiliza en Australia, pero a diferencia de este último, donde se usa en la Cámara de Diputados, el sistema de voto único transferible se utiliza en el Senado, no en la Cámara. Vamos a volver al voto único transferible, pero antes necesitamos pasar por el mecanismo de asignación de escaños. ¿Ya? Esta va a ser tal vez la parte más técnica de la clase, así que les pido atención aquí. Podemos conversar si hay alguna duda en nuestra sesión de discusión que vamos a tener mañana, viernes, pero espero que podamos atravesarlo sin novedad. ¿Cómo se asignan los escaños? Depende de distintos métodos de asignación. ¿Ya? El método que utilizamos en Chile es el método DONT, que es un método basado en cocientes. En realidad, existen dos grandes familias de métodos de asignación. Uno se basa en cocientes y el otro se basa en restos. ¿Sí? En el caso de la familia basada en cocientes, el método DONT es el más popular. También hay un método que se llama SAINT-LAG, que voy a explicarlo brevemente más adelante. Eh, y el efecto que tiene en general el método DONT es favorecer a las listas más grandes. Por eso tal vez ustedes han escuchado en televisión que cuando se acerca el periodo electoral se dice o se incentiva a los partidos a que generen listas grandes, ¿sí? A que no se dividan porque eso puede generar dispersión de votos y disminuir el rendimiento electoral de cada lista. Entonces aquí nosotros tenemos, para explicar cómo funciona el sistema DONT, 5 partidos. El partido de los árboles verdes, el partido bueno, el partido del canto libre, el partido de los delfines y el partido elegante. ¿Ya? Y necesitamos llenar en este distrito 9 escaños, ¿sí? Eh, para integrar un organismo que va a llamar, no sé, el Consejo de los Justos. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno de estos partidos compite en elecciones y obtiene una determinada cantidad de votos. El partido de los árboles verdes obtuvo 33.000, el partido bueno 27.000 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tomar estos valores en el sistema DONT y vamos a ir dividiendo progresivamente cada uno de estos valores por una serie de divisores sucesivos. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Normalmente hasta llegar a 9, que es la magnitud de distrito, ¿sí? Generalmente no hace falta llegar tan abajo, por eso de hecho en este ejemplo yo llegué hasta el 5, pero técnicamente uno debería llegar al 9. Rara vez es necesario. Dividimos por 1 los votos y obtenemos, por supuesto, el mismo número, 33.000, 27.000, 20.000, etc. Luego dividimos por 2 y obtenemos estas cifras, dividimos por 3, dividimos por 4 y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿quiénes van a obtener el escaño, los escaños, o más bien, cuántos escaños va a tener asociado cada uno de estos partidos? Vamos a ordenar cada uno de estos resultados de mayor a menor hasta llenar los escaños a repartir. En este ejemplo, el primer cupo queda para el partido de los árboles verdes, el segundo para el partido bueno, el tercero para el partido del canto libre, y el cuarto escaño vuelve a ser llenado por el partido de los árboles verdes, porque su divisor 2 es mayor al divisor 1 del partido de los delfines y del partido elegante, ¿sí? Entonces seguimos acá. eh, el quinto escaño va a corresponder al partido bueno y recién el sexto escaño va a corresponder al partido de los delfines, va a ser su primer escaño. El séptimo vuelve a quedar en el partido de los árboles verdes, que ahora usa divisor 3. El partido del canto libre va a obtener el octavo escaño y el noveno escaño va a quedar para el partido bueno, ¿sí? Este número, 9.000, que es el último escaño disponible, a menudo se conoce como cifra repartidora. En Chile se conoce como cifra repartidora y por eso, en general, nosotros decimos que el sistema chileno usa cifra repartidora en concejales, etcétera, pero en realidad usa el sistema DONT. Cuando uno lee la legislación vigente para el caso chileno, describe el procedimiento paso a paso y no lo describe exactamente como yo lo he descrito, pero es equivalente. El sistema es equivalente. Uno llega a la cifra repartidora, que en este caso es 9.000, y divide el resultado de cada partido por la cifra repartidora. Entonces, 33.000 se divide por 9, 27.000, perdón, por 9.000, 27.000 se divide por 9.000, y así. Y el resultado, que en este caso sería, por ejemplo, 3.4,
se considera la parte entera de ese resultado para determinar cuántos escaños le corresponden al partido. Si es 3.4, entonces va a ser 3. Acá va a ser 3 exacto, van a ser 3. En el caso de 20.000 se divide por 9.000, nos va a quedar 2.2, 2.18 me parece. Y por lo tanto este partido le va a corresponder 2 y así sucesivamente. Como vemos, el partido elegante obtuvo solamente 8.000 votos, no llegó a la cifra repartidora, por lo tanto no recibe escaño. Ese mecanismo es equivalente a este, es idéntico. ¿Sí? Matemáticamente uno puede demostrar que son procedimientos lógicamente equivalentes. El sistema, un segundo, el sistema Sein-Lax es idéntico al sistema DONT, con la diferencia de que utiliza los divisores impares. Es decir, no utiliza divisor 1, 2, 3, 4, 5, utiliza divisor 1, 3, 5, 7. ¿Sí? De manera que en un sistema Sein-Lax tendríamos 33.000, 27.000, 20.000, 12.000 sería el cuarto escaño, el quinto escaño estaría aquí en 11.000, el sexto estaría en 9.000, el séptimo escaño estaría en 8.000, el séptimo estaría acá, el octavo estaría aquí en el divisor 5, 6.600, y el noveno escaño estaría en 5.400. ¿Ya? Eh, la forma de asignación es muy, muy parecida, lo que cambian son los divisores. Se considera que el método DONT tiende a favorecer las listas más grandes, el sistema Sein-Lag corrige eso y favorece más bien a los partidos medianos. Tenemos el sistema, ahora vamos a hablar de los sistemas que se basan en restos. ¿Sí? Este es un método, el método HAR. Esta LR viene de Large Remainder, que quiere decir los restos más grandes. Eh, es menos favorable que el sistema DONT para las listas grandes. Y la diferencia es que, a diferencia del sistema DONT, que utiliza una cifra repartidora que se basa en el resultado de la elección, la cuota, en el caso de los sistemas HAR, se especifica inmediatamente. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos nuevamente 9 escaños a repartir, la cuota del sistema HAR se va a obtener dividiendo el total de votos válidos, aquí no dice válidos, pero es el total de votos válidamente emitidos, en el número de escaños disponibles, o sea, en la magnitud de distrito, para ser más preciso, y a eso se le va a sumar 1, se le va a sumar un voto, ¿ya? Eso es para evitar que haya un empate técnico, en realidad es solo un artilugio matemático. En este caso, la cuota va a ser 11.112. ¿Sí? Tenemos 100.000 votos, lo dividimos en 9, 11.111, y le sumamos 1, nos queda esta cuota. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema HAR? Tenemos los mismos votos para cada partido y dividimos estos votos por la cuota y vamos a obtener un determinado resultado. La primera asignación este es un sistema que funciona en dos etapas. En la primera etapa funciona con cocientes, entonces vamos a tomar la parte entera de este cociente. En el caso del partido de los árboles, el cociente es 2.97, obtiene 2 escaños, y así sucesivamente. Y luego vamos a restar, según la cantidad de escaños que se hayan obtenido, esa cantidad de veces la cuota sobre el total de votos. Entonces, por ejemplo, el partido de los árboles verdes, que obtuvo 2 escaños, vamos a tomar su votación total, que son 33.000 votos, y vamos a restar 2 veces la cuota. Es decir, le vamos a restar 22.224 votos. Y eso nos va a dar un determinado resultado acá, que es un resto, un remainder en inglés. Vamos a hacer lo mismo para cada uno de los 5 partidos. En el caso del partido elegante, por ejemplo, que quedó por debajo de la cuota y por lo tanto no obtuvo ningún escaño, su resto va a ser 8.000, ¿verdad? Porque le vamos a restar de alguna manera la cuota por 0, o sea, no le vamos a restar nada. Aquí en el partido del canto libre le restamos una vez la cuota porque obtuvo un escaño y nos queda este resultado. En la primera fase, en la primera etapa de asignación de escaños, vamos a ver 2 escaños aquí, 2 escaños acá, un escaño para el partido del canto libre, uno para los delfines. Tenemos 6 escaños. Por lo tanto, quedan 3 escaños a repartir. ¿Cómo se van a asignar esos 3 escaños? En virtud de los remanentes más largos, de los restos más largos, más grandes. Large remainder. Entonces, el que tiene el resto más grande es el partido de los árboles verdes, luego le sigue el partido del canto libre y finaliza el partido elegante. Estos 3 partidos van a conseguir estos 3 escaños que no se asignaron en la primera etapa. Por eso decíamos, la primera etapa se asigna mediante cociente, la segunda etapa se asigna mediante restos. ¿Sí?
Bien, por último vamos a revisar el método Drup. El método Drup es idéntico en funcionamiento al método HAR. También funciona como un sistema de large reminders. Pero la diferencia, al igual que en el sistema SignLag, había otra forma de determinar los cocientes, los divisores. En el caso del sistema Drup, es muy parecido al sistema HAR, pero la cifra repartidora, o más, para ser más preciso, la cuota, se calcula como el total de votos válidamente medidos dividido por la magnitud de distrito más uno. Es decir, si nosotros vamos a repartir 7 escaños en el sistema HAR, la cuota sería votos dividido en 7 y luego se le agrega un voto. Y en el caso de Drup sería eh, votos válidamente emitidos dividido en 7 más uno, es decir, dividido en 8 y luego se le agrega un voto. ¿Sí? Eso hace que las cuotas en el método Drup sean más bajitas que las cuotas en el método HAR. ¿Ya? Por lo tanto, el divisor es más pequeño. Una vez que tenemos nuestra nueva cuota, hacemos lo mismo. En este caso, como eran 9 escaños a repartir, dividimos nuestros 100.000 votos válidos en 9 más uno, o sea, en 10. Nos queda 10.000 y le sumamos el voto extra, ¿cierto? Este artilugio matemático del que hablamos. Dividimos la votación de cada uno de los partidos por esta nueva cuota y procedemos de una manera equivalente a como procedimos en el caso del sistema HAR. Bien, por cierto, esta es la asignación de escaños eh, en el sistema Drup. Quedan 3 escaños para el Partido Verde. Aquí, si ustedes se fijan, 7 escaños fueron repartidos, perdón, 8 escaños fueron repartidos en la primera fase, a diferencia del caso anterior donde se repartían 6. ¿Sí? Perdón, 7 escaños fueron repartidos en la primera etapa, a diferencia del caso de Hart donde se repartieron 6, por lo tanto quedaron solamente 2 escaños aquí. Si se fijan aquí, quedó muy bajito, o sea, muy apenas por debajo de la cuota, o sea, casi, casi podríamos haber estado en presencia de una situación en la que 8 de los 9 escaños se repartieran en la primera etapa. Si nosotros comparamos el resultado de los métodos de asignación del sistema DONT, del sistema HAR y del sistema GROUP, vamos a ver que efectivamente el sistema DONT favorece un poco más que los sistemas HAR y DRUP al partido de los árboles verdes. ¿Sí? Le da 3 escaños, eh, perdón, al partido bueno, que en este caso es la segunda mayoría, que también es un partido grande. Todos coinciden en darle 3 escaños al partido de los árboles, pero el partido bueno con el sistema HAR y el sistema DRUP obtiene solamente 2 escaños y en el caso del sistema DONT obtiene 3. ¿Sí? El partido elegante, que es el partido más pequeño, obtiene representación en los sistemas HAR y DRUP, pero no obtiene representación en el sistema DONT. ¿Sí? Ya. Vamos a volver ahora a conversar acerca de este sistema tan particular que es un sistema de voto único transferible. Decía yo, en la generalización del sistema de voto alternativo para un escaño, para un distrito con varios escaños, se utiliza en el Senado de Australia, y vamos a tratar de explicarlo revisando cómo funciona su procedimiento. Recordemos, este es un sistema que usa una estructura de papeleta ordinal, por lo tanto, uno puede rankear su voto. Tenemos en este ejemplo 6 candidatos. Cada uno de los candidatos obtuvo este número de votos y vamos a determinar una cuota. El sistema australiano utiliza la cuota DRUP, pero podríamos utilizar otra cuota igualmente. ¿Ya? Entonces dijimos el total de votos válidos dividido en la magnitud de distrito más uno, en este caso la magnitud es 3, es un ejemplo, no es que el sistema australiano tenga magnitud 3, yo estoy utilizando 3 como ejemplo, y les vamos a sumar un voto. Entonces nos va a quedar 100.000 dividido en 3 más 1, en 4, y le sumamos un voto, 25.000, un voto va a ser nuestra cuota. Revisamos el resultado de cada uno de los candidatos, podemos ver que solamente el primer candidato obtiene suficientes votos sobre la cuota, por lo tanto ese candidato es inmediatamente electo. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir acá? Si nosotros consideramos esta votación, este candidato tiene 3.500 sufragios adicionales, ¿sí? O sea, prácticamente 3.500 votos sobre la cuota. ¿Qué va a ocurrir? Que esos 3.500 votos se van a repartir de manera proporcional a la segunda preferencia de los votantes del candidato 1.
Entonces vamos a contar todas las preferencias, todas las segundas preferencias de este candidato. Vamos a contar todas sus segundas preferencias y, por ejemplo, si el 19% de esas preferencias iban para el candidato 2, entonces el 19% de los 3.500 votos extra van a ir para este candidato. Y así sucesivamente. ¿Sí? Hay que considerar, bueno, aquí yo debería haber repartido 3.499 votos, repartí 3.500 por una cuestión de simplicidad, así que utilicé una cuota, en realidad no le sumé el 1, ¿sí? Pero en la práctica el ejemplo funciona igualmente. Entonces en la primera etapa se reparte el excedente. Volvemos a contar. Tenemos un nuevo cómputo. ¿Alguno de los candidatos supera la cuota? Si alguno de los candidatos supera la cuota, es electo. Si ninguno supera la cuota, entonces se elimina el candidato con menor votación, al igual que lo hacíamos en el sistema con voto alternativo. Entonces nuestro candidato 6, que aquí obtuvo solamente 8.000 votos, pierde sus votos, queda eliminado, vamos a decir, y se cuenta la segunda preferencia de esos 8.000 votos, y se reparte. Entonces vemos como acá, por ejemplo, hubo una mayor transferencia de los votos del candidato 6 al candidato 3 o a la candidata 3, y por lo tanto esta candidata superó la cuota de 25.000 votos y pasó a ser electa. La superó solo por 200 votos, por lo tanto solamente tiene 200 votos a repartir. Hay que contar igual todas las segundas preferencias para saber en qué proporción hay que separar los nuevos 200 votos que obtiene cada candidato. Eh, Aquí, por ejemplo, ninguno de los candidatos, después de haber repartido estos 200 votos, ninguno de los candidatos superó la cuota. Por lo tanto, hay que volver a eliminar al candidato con menos votación, en este caso al candidato 5. ¿Ya? Sus 12.550 votos se cuenta su segunda preferencia y se reparte entre los candidatos que quedan en carrera. Aquí hay que considerar que no todos los votos del candidato 5 van a poder ser transferidos, y eso se debe a que probablemente muchos de sus segundas preferencias fueran al candidato 1, que ya ha sido electo, algunas pueden haber ido al candidato 6, que ya no está en carrera, o a la candidata 3, que ya fue electa, de manera tal que de estos 12.550 votos, una parte de esos votos, entre comillas, se va a perder. Eso se puede deber al hecho de que hayan, a que no todos los votos tengan todas las preferencias rankeadas. Por ejemplo, alguien votó 1, 2 y 3 y luego no siguió manifestando su lista de preferencias. Y por lo tanto no es que vayan a estar todos los votos de manera exacta, digamos. ¿Sí? No todos los votos son transferibles, pero los votos que tienen un orden sí se pueden transferir. ¿Ya? Y en este caso, esta transferencia favoreció al candidato 2, quien obtuvo 26.000 votos y fue electo. Imaginemos, por ejemplo, que el candidato 2 aquí hubiese llegado a 24.000 votos. ¿Hubiese sido electo? Sí, hubiese sido electo porque ya superó al último candidato, ya no quedan más candidatos para eliminar, y por lo tanto es el que obtuvo más votos. Pero normalmente se llega a una situación en la que todos los candidatos superan las votos. Es un sistema, como vemos, un poco más complejo. Eh, Diríamos que este es un sistema, de hecho la literatura reconoce que este es uno de los sistemas favoritos de los cientistas políticos. Tiene muy buena fama en la academia, tiene una fama muy menor, en cambio, en los sistemas políticos en general se usa poco. Hay pocos países en el mundo que utilizan este sistema. Lo utiliza Malta, por ejemplo. Lo utiliza Irlanda, la República de Irlanda en algunas de sus votaciones. Es un voto que requiere mucha información, es un voto que se demora en ser contabilizado porque hay que contar primera, segunda, tercera preferencia. Es un voto que en ocasiones requiere alguna ayuda computacional, no solamente de vocales, de manera que tiene una serie de costos de información asociados, una serie de costos de ejecución asociados, pero la ventaja que tiene es que entrega muchísima información. Le permite a la analista, poder determinar cómo se transfieren los votos de un lugar a otro, qué, qué temas, por ejemplo, son más relevantes. En principio, cuando uno mira la política de manera unidimensional, por ejemplo, podría parecer extraño que un elector que ha votado por un candidato bastante a la derecha del centro político, su segunda preferencia sea un candidato bastante de izquierda. Sin embargo, puede ocurrir que ambos estén de acuerdo en una posición más bien nacionalista, a diferencia del centro político, y eso le permite a uno como analista decir, al parecer la distinción entre nacionalismo versus cosmopolitanismo está siendo poderosa o está teniendo un peso importante en nuestra discusión pública. ¿Sí?
entrega mucha información, es muy útil para el analista, pero tiene este nivel de complejidad de ejecución y también para los electores. Pasemos ahora a un tercer tipo de familia, ¿ya? Hablamos de la familia mayoritaria, hablamos de la familia proporcional. Vamos a hablar ahora de sistemas mixtos. Los sistemas mixtos, como su nombre sugiere, son sistemas en los cuales una parte del órgano electoral, perdón, del órgano electo, va a estar compuesta a partir de una votación de distrito único, es decir, de una votación de tipo mayoritaria, de una elección de tipo mayoritaria, y la otra parte a partir de un sistema proporcional. Entonces, ¿por qué adoptar un sistema mixto? Hay quienes dicen que este es el mejor de los dos mundos, otros dicen que es el peor de los dos mundos. Hay una discusión acerca de los méritos de los sistemas mixtos, pero fundamentalmente porque permite que cada partido tenga un nivel de representación acorde a su votación, de manera que fortalece o no distorsiona la representación en un contexto, por ejemplo, de partidos programáticos, pero por otro lado también le permite al elector tener un candidato con el cual puede sentirse representado, al cual puede mantener responsable por sus acciones políticas. Eso se llama accountability, ¿verdad? Favorece la accountability eh, y permite de alguna manera un vínculo eh, más personal con los representantes. ¿Ya? Aquí también hay que hacer una distinción. Hay sistemas mixtos que son compensatorios y sistemas que no son compensatorios. Vamos a partir por los sistemas compensatorios. En el caso de la Cámara Baja alemana, por ejemplo, el Bundestag. El Bundestag alemán es un sistema que es compensatorio. Eso quiere decir que, bueno, hay que comenzar hablando, manifestando que los sistemas mixtos son sistemas que tienen una estructura de papeleta dual. ¿Ya? Hay dos votos. Uno vota por un candidato y vota por un partido o una lista. Generalmente las listas solo tienen un partido. El hecho de que la lista sea multipartidista es de hecho una rareza en términos comparados. Es algo que caracteriza el sistema chileno, pero que no es común. Bien, decía yo, dos votos. Entonces, uno por partido, uno por electo. Los sistemas compensatorios, como el sistema alemán, cuentan todos los votos de lista y determinan qué porcentaje del Parlamento o de escaños del Parlamento le corresponde a cada partido. Una vez que tienen ese número, se resta el total de electos por distritos uninominales y a partir de eso se determina cuántos le corresponden a cada uno por sistema proporcional. ¿Ya? Eh, Puede ocurrir, y de hecho es relativamente común en el sistema alemán, que a un partido le correspondan menos representantes que los que obtuvo por distritos uninominales. Por ejemplo, un partido obtuvo, digamos, 4% de los votos y le corresponden, digamos, 10 candidatos, 10 escaños, pero a lo mejor en los distritos uninominales tuvo 12 triunfos. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, se mantienen los 12, no se quitan de los electos, ¿sí? Se mantienen los 12. Y esos dos cupos extra pasan a engrosar eh, el Parlamento. Es decir, el sistema alemán, la Cámara Baja alemana, no es una Cámara que tenga un número fijo, un número definido de parlamentarios. ¿Sí? Ese número puede aumentar, tiene un número estable, un número mínimo, pero ese número puede aumentar dependiendo de los escaños, digamos, supernumerarios que pueden obtener algunos partidos que obtienen baja representación en lista, pero que tienen un buen resultado en los distritos uninominales. ¿Sí? Los sistemas compensatorios en el fondo lo que hacen es decir, bueno, a este partido le corresponden tantos candidatos. Y luego vamos a asignar a aquellos que le faltaron. O sea, si a este partido por lista, por sistema de lista, le correspondían 45 escaños y obtuvo 32 en sus elecciones uninominales, por sistema proporcional nosotros le vamos a entregar 13, ¿ya? 13 a nivel del land, son regiones. Eh, a diferencia de los sistemas compensatorios, los sistemas no compensatorios, a veces también denominados sistemas duales, son sistemas que no corrigen el resultado de la elección uninominal con un sistema proporcional, sino que tienen doble matriz, ¿ya? Tienen una doble matriz. La Cámara de Diputados mexicana funciona así. Tiene 300 escaños que se reparten en distritos muy pequeñitos, donde cada uno de esos distritos solamente escoge a un candidato o candidata. Y luego hay 200 escaños adicionales
que se escogen en 5 grandes circunscripciones, cada una de las cuales tiene 40 votos asignados, ¿sí? Estos grandes distritos, estas circunscripciones, se crean de acuerdo a la ley electoral, pueden ir modificando los estados que corresponden a cada bloque, y la idea es que sean lo más parecidas cada una en términos de su número de electores. De hecho, la población que tienen cada uno de esos 5 grandes bloques es bastante similar, va entre 21 o 26 millones. No recuerdo en este momento si de electores o de habitantes, pero es bastante similar. Y cada una tiene 40, una magnitud de distrito de 40, o sea, 40 escaños a repartir. Se votan en lista cerrada, eh, y por lo tanto, claro, efectivamente, se votan en lista cerrada, y por lo tanto el partido determina el orden en el cual van a integrar eh, el Parlamento en caso de ser electos, ¿sí? Este sistema, como no es compensatorio, es la parte proporcional. Estos 200 escaños no están pensados para ir a corregir algún tipo de desproporción que pueda originarse en el sistema mayoritario. Simplemente tiene dos formas de alocación. En cada caso, nosotros vamos a tener acá, tanto en el sistema alemán como en el sistema mexicano, dos niveles de asignación de escaños. Un nivel que funciona por, en el caso de México, por distrito versus por estas grandes circunscripciones. En el caso alemán, un sistema que funciona a nivel de lista o de partido, de land, de grandes regiones, macroregiones, y de distritos pequeñitos, que son los que escogen sistemas uninominales, ¿sí? Hay dos niveles en los cuales se trabaja: un nivel de distrito y un nivel de región en Alemania, un nivel de distrito y uno de circunscripción en el caso de México. Bien, hasta aquí, eh, con una perspectiva comparada, ¿ya? Estos son Este es el modo en el que los sistemas electorales funcionan en general en el mundo. Estas son las principales clasificaciones, los principales conceptos. Espero que esta parte de la sesión no haya sido confusa. Podemos y vamos a tener una sesión para discutir acerca de estos puntos, porque es un tema en ocasiones algo técnico. Yo diría que no es un tema difícil, pero sí es un tema complejo. Y ahora vamos a pasar a una segunda parte y vamos a discutir del caso chileno. ¿Cómo funcionan los sistemas electorales en Chile? En Chile nosotros tenemos 6 tipos de sistemas electorales para nuestras elecciones regulares. Elecciones regulares quiere decir excluimos las elecciones a la Convención Constitucional, al Consejo Constitucional. Tenemos 6 tipos de elecciones. 3 de ellas corresponden a la familia mayoritaria, 3 de ellas corresponden a la familia proporcional. Eh, Tenemos 3 elecciones por distrito uninominal, ¿cierto? Tenemos la presidencia, que es una elección por mayoría absoluta, que se lleva a cabo en 2 rondas, es decir, es un sistema de segunda vuelta por mayoría absoluta. Tenemos la elección a gobierno regional, que es por elección, por mayoría calificada, ¿ya? También tiene segunda vuelta, también tiene 2 ruedas, pero esa mayoría calificada no es una mayoría absoluta. Contrastemos, por ejemplo, el caso argentino, donde se requiere 45% o 40% con diferencia de 10 puntos, con el sistema de gobierno regional, que solamente requiere 40%. Es una restricción mucho más suave. Es decir, esta mayoría calificada podríamos decir que está a medio camino entre la elección por pluralidad, que es la de alcalde, ¿cierto? O mayoría relativa, y la elección presidencial, que es por mayoría absoluta. Y tenemos también 3 elecciones que usan sistema de magnitud de distrito mayor que una. Tenemos una elección parlamentaria, que en realidad es la elección de Senado y la elección de diputados, que tienen reglas ligeramente diferentes. Tenemos la elección de consejeros regionales y tenemos la elección de concejales. Todas estas elecciones usan el mismo tipo de asignación de escaño, que es el tipo DONT, ¿ya? Y además, todas estas elecciones utilizan un sistema de lista abierta. Nosotros en Chile no tenemos, de momento, un sistema de lista cerrada. Es una de las alternativas, una de las opciones que se está barajando en el nuevo proceso constituyente. Aparentemente no goza de muy buena salud, pero en Chile hoy no existe ningún sistema de lista cerrada, ningún sistema proporcional de lista cerrada. Todos tienen lista abierta, todos usan sistema DONT. ¿Dónde varían? Varían en la magnitud de distrito. El Senado, por ejemplo, tiene una magnitud de distrito que va de 2 a 5. ¿Ya? Vamos a encontrar
vamos a encontrar circunscripciones como la circunscripción de Aysén, como la circunscripción de Magallanes, como la circunscripción de Arica y Parinacota, que tienen solamente dos escaños a repartir. Eso equivale a utilizar un sistema binominal, que es un sistema proporcional de tipo DON con magnitud 2. En el caso de la Cámara de Diputados vamos a tener una mayor magnitud de distrito. Vamos a tener una magnitud que va entre 3 en las regiones más pequeñas y 8, perdón, en los distritos más pequeños y 8 en los distritos más grandes. ¿Sí? Ahora, la cosa se pone realmente compleja con la elección de consejos regionales. ¿Por qué? De los consejos regionales. ¿Por qué? Porque los consejos regionales se escogen, recordemos, el Senado a partir de circunscripciones, los diputados regionales, los diputados a partir de distritos, los consejos regionales a partir de algo que se llama circunscripciones provinciales. ¿Sí? Es decir, el consejo regional no se vota en la región entera, se vota por provincia. Incluso en las provincias grandes puede haber más de una circunscripción provincial. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado el consejo regional no tiene un número idéntico de representantes para cada región. ¿Sí? Eso varía entre 14 en las regiones más pequeñas hasta, si recuerdo bien, 38 en las regiones más grandes. ¿Sí? Puedo verificar esta información de todas maneras, pero me parece que va entre 14 y 38. Pero eso es a nivel de región, donde la elección tiene lugar, que es en los distritos, perdón, en las circunscripciones provinciales, la magnitud puede ir de números tan pequeños como 2 a números tan grandes como 11. Y eso ni siquiera depende de la cantidad de votantes que tenga esa eh, circunscripción provincial, sino que del peso específico que tiene esa circunscripción provincial en relación a la región entera. Por ejemplo, la circunscripción provincial que tiene 11 escaños a repartir es la de Arica, que es una circunscripción bastante pequeña en términos absolutos. Pero si uno la compara con Parinacota, que tiene muy poquitos votantes, entonces está más que justificado que tenga 11 de los 14 que le corresponden. En cambio, circunscripciones provinciales grandes en la región metropolitana pueden tener 3 o 4 consejeros regionales. Y la magnitud de distrito, en este caso, hace una gran diferencia. Entonces, las elecciones al Consejo Regional son muchos tipos de elecciones distintas al mismo tiempo. Usan el mismo sistema electoral, pero la magnitud de distrito hace que sean elecciones muy difíciles de equiparar. ¿Ya? Desde un sistema muy binominal, muy de tipo mayoritario que favorece la segunda fuerza política, hasta un sistema muy proporcional que favorece partidos de nicho, etcétera. Bien, en el caso de los concejales también tenemos tres tipos de magnitud de distrito. Tenemos magnitud 6, magnitud 8, magnitud 10, lo que es relativamente equivalente a lo de los consejeros regionales que explicaba recién, pero en un grado mucho menor, ¿verdad? La diferencia entre 6 y 10 es mucho más pequeña y además solo hay tres tipos de magnitud de distrito. Quiero ir cerrando con algunos contrastes eh, que tiene la competencia electoral en Chile entre estos distintos tipos de elección. Entonces, en primer lugar, revisemos la elección de alcalde versus la elección de concejales. Existen una serie de fenómenos políticos que están influenciados por el tipo de sistema electoral. Y aquí quiero conectar la idea de los sistemas electorales como parte de un engranaje mayor institucional. ¿Ya? Entonces, la figura de los pactos por omisión, por ejemplo, es muy común en la elección de alcaldes, eh, o más bien ha sido utilizada en la elección de alcaldes, ha sido más común en realidad en la elección de diputados, eh, y los partidos de nicho y los partidos atrapatodos también funcionan de manera diferente dependiendo de si se trata de una elección de alcaldes o de concejales. Los pactos por omisión, en cambio, casi no tienen lugar en las elecciones de concejales. Tenemos acá esta información que corresponde a la elección de alcaldes de 2021. Este es el resultado de las listas electorales y podemos ver dos listas. La lista de Unidad por el Apruebo, que integraba al Partido por la Democracia, al PPD, al Partido Radical y al PS, y la lista Unidos por la Dignidad, que integraba al Partido Demócrata Cristiano y a dos partidos actualmente extintos, que son el Partido Ciudadano y el Partido Progresista, formalmente extinto al menos. Si miramos la cantidad de candidatos, recordemos, en Chile se escogen 345 alcaldes. Hay 346 comunas, pero 345 alcaldes. Y si nosotros revisamos los candidatos que llevaron, eh, cada lista suma, o sea, cuando uno suma las dos listas, llegan casi a los 300, 310, 300 y algo.
Aquí claramente hubo un pacto por omisión, ¿ya? Uno revisa la lista, por ejemplo, de la coalición del expresidente Piñera, en ese momento Chile Vamos, y el número de candidatos que presentaron era algo así como 309. ¿Qué pasó acá? Teniendo listas, se generó un pacto por omisión donde esta coalición dijo yo voy a presentar candidatos en esta zona y esta otra coalición dijo yo voy a presentar candidatos en estas otras comunas. ¿Sí? ¿No hubiese sido más eficiente ir en una lista única? Sí, hubiese sido más eficiente ir en una lista única. Sin embargo, en ocasiones cuando no se llega a acuerdo acerca de qué candidatos presentar en determinadas comunas de importancia, generalmente es, ok, no tenemos un acuerdo, no podemos generar una sola lista porque no tenemos un acuerdo de qué candidato presentar en esta comuna, pero podemos omitirnos para no tener que competir eh, en estas otras comunas. ¿Sí? Recordemos, la elección de alcalde es una elección por pluralidad, por mayoría relativa. Por lo tanto, tener a estas dos listas compitiendo entre sí podría terminar con ambas listas derrotadas y favoreciendo a los candidatos de la coalición rival. ¿Ya? Bien, tenemos acá otro resultado que es, quiero decir, este primer ejemplo permite visualizar la idea de los pactos por omisión. ¿Ya? En el caso de esta segunda fotografía que tenemos acá, esta segunda imagen, muestra los votos a concejales, sus candidatos y el número de electos, así como los votos de alcalde, los candidatos y los electos, para el partido de los ecologistas e independientes y para el partido por la democracia, para el PPD y los independientes. Estos son los resultados que obtuvieron ambas listas. Hay que hacer una salvedad, que el PPD es en realidad un subpacto, pero en la práctica funciona de la misma manera. Eh, Tanto en las elecciones de concejales como en la de alcalde. Cuando revisamos los votos a concejales, vemos acá que tenemos una votación relativamente comparable, la elección de los ecologistas es más alta, tenemos un número de candidatos relativamente comparables y tenemos un número de electos relativamente comparable. Hay que hacer notar de todas maneras que el PPD, con algo así como 20% menos de votos, obtuvo 20% más de candidatos, ¿sí? De candidatos, perdón, de electos. Eso puede deberse a muchas cosas, probablemente a un mejor diseño de ingeniería electoral. La cuestión crucial acá tiene que ver con que el Partido Ecologista es un partido de nicho, ¿ya? Es un partido que le habla a un electorado muy específico y que moviliza temas muy específicos. El Partido por la Democracia es lo que la literatura denomina un partido atrapatodo, ¿ya? La gran diferencia entre los partidos de nicho y los partidos atrapatodo tiene que ver con cuánta flexibilidad tienen para tomar posición en distintos asuntos. El PPD es un partido que, si el día de mañana aparece algún tema de contingencia, puede ser, lo hemos visto, la seguridad, el litio, va a tomar rápidamente una posición u otra en cada uno de esos temas, porque es un partido que busca abarcar a todo el electorado y por lo tanto tiene que tener una posición en cada uno de los temas que sean relevantes para la agenda pública. Los partidos de nicho no buscan abarcar toda la población, buscan hablarle a un segmento específico del electorado y por lo tanto lo común es que movilicen dos o tres temas que sean para ellos muy específicos. Vemos que en una elección con magnitud de distrito 6, 8, 10, es decir, bastante proporcional, magnitud de distrito mediana, una magnitud de distrito mediana, el resultado de los ecologistas y el PPD es relativamente parecido, ¿sí? Pero cuando nosotros nos pasamos a la elección de alcalde, que es una elección por pluralidad, por mayoría relativa, volvemos a ver la cantidad de votos es todavía más parecida entre ecologistas y PPD, la cantidad de candidatos es todavía más parecida y la cantidad de electos, sin embargo, es completamente distinta. El PPD obtuvo 3 de sus 7 candidatos electos en la elección de alcalde, mientras que los ecologistas no obtuvieron ninguno y presentaron 9 candidatos. Eso se debe a que los sistemas proporcionales favorecen la inclusión de partidos de nicho, de partidos relativamente pequeños, de partidos que buscan representar segmentos específicos del espectro y no a todo el espectro, mientras que los sistemas mayoritarios, como el sistema de mayoría relativa, favorece a los partidos atrapatodos. ¿Sí? Y vemos acá el resultado muy distinto entre la performance del Partido Ecologista a nivel de concejales versus a nivel de alcaldes. Tomé el ejemplo de la región metropolitana porque haber tomado el ejemplo nacional probablemente hubiese
eh, incluido variables que podían condicionar el análisis, ¿ya? Esa es la razón. Bien, un segundo contraste en la competencia electoral en Chile tiene que ver con la elección de diputados y la elección de senadores. La elección de diputados y la elección de senadores son ambas con listas abiertas, ambas con sistema DONT y ambas con la magnitud de distrito, en realidad con magnitudes de distritos diferentes, pero no tan diferentes, ¿sí? De 2 a 5, dijimos en Senado, de 3 a 8 en la Cámara de Diputados. Tenemos acá un ejemplo parecido al anterior. Tenemos las listas que se presentaron de esta tabla. Yo excluía todas las listas que tenían menos de un 1% de los votos, ¿ya? O que no habían, perdón, que tenían menos del 1% y que no habían obtenido escaños, y dejé al resto de la lista. En azul oscuro, digamos, están las listas de carácter nacional. En azul menos oscuro están aquellas listas que eran más bien pequeñas o no se presentaron en todos los distritos, ¿ya? O no se presentaron al menos en una mayoría de distritos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar primero una consistencia entre los votos de lista. Por ejemplo, la coalición Chile Podemos Más obtuvo 25% en diputados y 27% en Senado, casi 28%. Eh, el Partido de la Gente obtuvo 8% en cada una de esas elecciones. Nuevo Pacto Social obtuvo 17% en una, 15% en la otra. Los votos son bastante parecidos. Aquí vemos alta concordancia. Lo que sugiere, recordemos que las elecciones de diputados y las elecciones de senadores son concurrentes, se realizan al mismo tiempo, lo que sugiere que hay una relativa transparencia o una relativa consistencia del electorado en términos de la coalición a la cual le da respaldo. En el caso de Apruebo Dignidad, su votación en diputados llegó casi a 21%, en el Senado llegó a 19,6%. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nosotros vemos el resultado en escaños en cada una de estas cámaras? Como buen sistema DONT, vemos una sobrerepresentación de la primera mayoría, ¿sí? Eh, 8%, casi 9% de sobrerepresentación para la lista que obtuvo mayores resultados acá. Vemos una subrepresentación en el caso de las listas pequeñas, lo vemos con el Partido de la Gente, por ejemplo, lo vemos con el Partido Ecologista Verde, con el Partido de Dignidad Ahora, todos ellos obtuvieron menos escaños, perdón, menos proporción de escaños que la proporción de voto que obtuvieron. En el caso de Apruebo Dignidad, que fue la segunda lista más votada, obtuvo una cierta compensación, es decir, obtuvo una pequeña sobrerepresentación de casi 3%. En el caso de Nuevo Pacto Social, obtuvo una sobrerepresentación de casi 7%. Pero ¿qué ocurre cuando nos vamos al Senado? En el Senado vamos a ver una sobrerepresentación de casi 17% en el caso de Chile Podemos Más. Es decir, esta coalición obtuvo un tercio más de escaños en relación al porcentaje de votos que obtuvo. Quiero decir, aquí puse solamente los porcentajes, no puse los votos, la cantidad de votos, y eso se debe a que la elección del Senado es una elección por mitades, de manera que no hubiese habido concordancia, ¿ya? Tenemos acá que Nuevo Pacto Social obtuvo una diferencia de 14% de sobrerepresentación en relación a su proporción de votos, ¿sí? En el caso de Apruebo Dignidad, obtuvo eh, 5% menos de la representación que le correspondía. En el caso del Partido Republicano, que en ese momento compitió como Frente Social Cristiano, obtuvo también casi 5% menos de la representación que le hubiese correspondido de acuerdo a los votos que obtuvo, ¿ya? ¿Y eso se debe a qué? Bueno, se debe en parte a la magnitud de distrito. La elección del Senado tiene una magnitud de distrito más pequeña, por lo tanto los resultados son menos proporcionales. La elección de diputados tiene una magnitud de distrito más grande y sus resultados también son más proporcionales, por esa misma razón. Esto tiene que ver también con un concepto que se llama malapportionment, que caracteriza al Senado, pero lo vamos a ver al final. Por último, quisiera comentar acerca de 3 reglas que diferencian al sistema, perdón, a la elección del Senado de la elección de la Cámara de Diputados, que no tienen que ver con el sistema electoral, que son reglas electorales, pero no son parte del sistema electoral, y que generan efectos diferentes en cada una de estas cámaras, ¿ya? Para quienes sigan más de cerca el proceso político, pueden saber que la composición política del Senado es diferente que la composición política de la Cámara, ¿ya? Eh,
La primera de estas reglas tiene que ver con la elección por mitades. El Senado tiene un sistema de elección, esto en inglés se llama staggered terms, tiene un sistema de elección por mitades que genera un efecto de delay, de desplazamiento temporal. Conversamos en la sesión anterior acerca de la importancia del tiempo. El Senado tiene la mitad de su composición corresponde a una elección que se hizo hace 5 o 6 años atrás y la otra mitad es de una elección reciente. ¿Eso qué produce? Produce que cuando se genera un cambio social, cuando se genera una nueva mayoría electoral, el Senado es menos permeable a esas mayorías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se genera esta mayoría, ocurre la elección del Senado, pero solamente la mitad del Senado es susceptible de ser modificada por esta nueva mayoría electoral. Si esa mayoría electoral no permanece en el tiempo, es decir, si no es capaz de durar 6 o 7 años hasta la siguiente elección, perdón, 4 años hasta la siguiente elección, pero en general 6 o 7 años de continuo, entonces no va a tener acceso a competir en 2 elecciones sucesivas del Senado. ¿Sí? Esto quiere decir que los cambios en el panorama político, en el panorama electoral chileno, se demoran mucho más en llegar al Senado que en llegar a la Cámara. La Cámara se renueva en totalidad, de manera que es mucho más susceptible a los cambios electorales. ¿Sí? La segunda regla es la edad. El Senado tiene una regla que, desde mi punto de vista, y creo que hablo a nombre de la teoría democrática, no es justificable, que es la regla de 35 años para ser electo. Es prácticamente el doble de la edad que se requiere para ser votante. ¿Sí? Eh, para poder acceder al Senado se requieren 35 años cumplidos. Es un requisito que no está presente en la Cámara de Diputados, que solo requiere 21 años. Es un requisito que no está presente en ninguna otra magistratura, salvo probablemente algunos elementos en la Corte Suprema, no estoy seguro de ello. No está presente desde luego en el caso de los ministros. Y eso es un buen ejemplo de la naturaleza distributiva de las instituciones, distribucional de las instituciones. Favorece a aquellos partidos que tienen un constituency, una serie de liderazgos que cumplen esa regla, y desfavorece a aquellos partidos que pueden tener un carácter generacional. Es evidente en el caso chileno que eso desfavorece, por ejemplo, el Frente Amplio, ¿sí? Con la mayoría de sus liderazgos bajo el umbral de 35 años, eso les impide simplemente postular al Senado, lo que produce que sus candidatos más fuertes tengan que permanecer en la Cámara de Diputados hasta que puedan cumplir una edad para postular al Senado, ¿ya? Es una cuestión interesante porque si bien es un caso muy, muy concreto, en realidad eh, a cualquier organización que tenga una base de carácter juvenil, de carácter estudiantil, de carácter eh, de movimientos de juventud, por ejemplo, generacional, podría ocurrirle esta situación. Eso es relevante en el contexto de la historia de Chile porque sabemos que, por ejemplo, la democracia cristiana surgió como una decisión de la juventud del Partido Conservador, de manera que las juventudes históricamente en Chile han tenido un peso político. De hecho, muchos de los diputados actualmente en ejercicio de coaliciones diferentes al Frente Amplio provienen de la militancia estudiantil. Y hay una tercera regla, que es la regla de la duración del cargo. ¿Ya? Eh, no es una regla electoral propiamente tal, pero tiene un efecto en algo que se llama accountability, que es la capacidad que tenemos, en este caso accountability vertical, la capacidad que tenemos los ciudadanos de hacer responsables a los tomadores de decisión electos por su desempeño, ¿sí? Cuando uno tiene un periodo tan largo, la accountability vertical se debilita. Eso quiere decir que los senadores tienen eh, un nivel de autonomía en relación al electorado que es más alto que el nivel de autonomía que tienen los diputados, ¿sí? Pueden, por ejemplo, llevar a cabo una medida impopular, tienen 6 o 7 años hasta la siguiente elección, ¿sí? Que se renueva cada 8. Perdón, porque su puesto se renueva cada 8. El Senado, en cambio, se renueva cada 4. Cada senador dura 8. Bien, y el tercer contraste en la competencia electoral en Chile tiene que ver con la elección presidencial versus la elección de gobernadores. Las dos son elecciones por mayoría calificada, en un caso por mayoría absoluta, en el otro caso por mayoría calificada de 40%, ambos con 2 ruedas. Aquí no tengo evidencia de datos y eso se debe a que solamente hay una elección de gobernadores y se dio en un contexto muy particular, de manera que
no parecía ser un buen ejemplo. Pero la idea en términos del modelo es que la elección presidencial con dos ruedas y mayoría calificada favorece que distintos actores puedan competir en esa primera ronda y eventualmente generar una alianza en segunda ronda. En el caso de la elección de gobernadores, el 40% genera otro tipo de ajuste estratégico entre los partidos. Porque podemos, por ejemplo, dividir nuestro voto para esperar a colaborar en segunda ronda, pero si tenemos al frente una coalición que presenta un solo candidato, es probable que ese candidato sí alcance el 40%. Es más sencillo que alcanzar el 50%. De manera que la elección de gobernadores genera más incentivos para la colaboración eh, que la elección de segunda vuelta presidencial. Perdón, que la elección presidencial que tiene mayoría absoluta y segunda vuelta. Vamos cerrando. Algunos conceptos de salida. El concepto de gerrymandering. El concepto de gerrymandering es un concepto que hace alusión a cómo se distribuye el distrito, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, que cada uno de estos cuadritos es una pequeña comuna, vamos a decir, ya una comuna, cada uno de estos cuadritos. Y tenemos que diseñar los distritos para diputados, que van a incorporar cada uno a varias comunas. ¿Cómo los vamos a agregar? ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, determináramos que cada comuna va a ser un distrito y en cada distrito se va a escoger un candidato, entonces el resultado sería que el 60% de los distritos irían para el partido azul y el 40% iría para el partido rojo, ¿sí? En el caso de que nosotros queramos dividir de esta manera transversal a cada uno de los distritos, es decir, agregando comunas de manera relativamente equilibrada, ocurriría, ocurrirían varias cosas. Si la elección es uninominal, cada uno de estos distritos sería ganado por el partido azul, en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Que teniendo, vamos a decir de manera muy arbitraria, teniendo el 60% del electorado, el partido azul se lleva el 100% de la representación, ¿ya? A diferencia de este primer caso. Y por último, el gerrymandering es una forma particular de diseñar distritos para favorecer algunas alternativas sobre otras. En este caso vemos, por ejemplo, que hay una serie de distritos que concentran casi todo el voto azul. Es decir, casi todo el voto azul está puesto en 2 de los 5 distritos, de manera que los 3 distritos restantes quedan con una mayoría roja. En este sistema electoral aquí hay gerrymandering, por ejemplo, 5 distritos dan como resultado, una elección de 5 distritos da como resultado 3 distritos ganadores para el partido rojo y solamente 2 para el partido azul, a pesar de que el partido azul tiene más votantes. También tenemos otro concepto de salida, que es el concepto de malapportionment, ¿ya? Yo les hablé de este concepto en la sesión anterior, lo deslicé, dije que lo iba a explicar esta vez, así es. ¿Qué tenemos que saber acá? El malapportionment no es necesariamente accidental, no es necesariamente instrumental, a veces ocurre de manera deliberada, y tiene que ver con una distorsión de la relación entre votantes y escaños, ¿sí? Tenemos 2 ejemplos acá. Tenemos el ejemplo de la elección senatorial del 2017 en la Araucanía y el de 2021 en la Metropolitana. Recordemos que como se escogen por mitades, no podía tomar la misma elección porque no se escogen de manera alterna. Veamos el número de candidatos electos. Acá la elección en la Araucanía asigna 5 escaños al Senado, ¿ya? Y la Cámara, y la Cámara de Senadores, y la votación en la región metropolitana también asigna 5 escaños al Senado. Es decir, tenemos el mismo número de escaños asignados a la Araucanía y a la región metropolitana, pero si miramos el total de la votación, la región de la Araucanía concentra menos de 400.000 electores, mientras la región metropolitana concentra más de 2.900.000, es decir, casi 3 millones de votantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el voto de cada ciudadano individual de la región metropolitana pesa 9 veces menos que el voto de cada ciudadano individual de la región de la Araucanía. Es una relación prácticamente de 1 a 10. Eso es mal apportionment.
Es una distorsión en la relación de un ciudadano, un voto. Hay ciertos organismos, los organismos contramayoritarios, pero en general aquellos organismos que pretenden no representar a la población, sino que representar a entidades que están diseñados para contener mal apportionment. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, cada uno de los estados tiene el mismo número de representantes, tiene 2 representantes. Los 50 estados, cada uno tiene 2 representantes, a pesar de que hay estados que multiplican por mucho la cantidad de habitantes y de electores que tienen otros estados mucho más pequeños. Eso tiene que ver con que es un país federal y por lo tanto el estado se considera como un resultado del acuerdo de distintos estados que ceden autonomía para generar el gobierno federal. En el caso chileno, nosotros no somos un país federal, pero el Senado eh, dice estar compuesto o pretende estar compuesto por una forma de representación que es representación territorial y no representación política. ¿Ya? Eso es lo que explica por qué la región de la Araucanía tiene el mismo número de senadores que la región metropolitana, teniendo 9 veces menos electores. Por último, estos son temas que no voy a alcanzar a tocar porque la sesión ya es bastante extensa y todavía nos queda ver sistemas de partido y nos queda ver la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que son temas suficientemente importantes como para recomendarlos en una futura sesión. ¿Ya? Puede ser en la sesión que vamos a tener mañana o puede ser también en la sesión que vamos a tener presencialmente en una semana y media más. ¿Ya? Entonces, la primera es la relación que tienen los sistemas electorales con la representación de género, distintos mecanismos para garantizar una representación adecuada en términos de género. Y por último, una particularidad del caso chileno que tiene que ver con los sistemas de listas anidadas, los llamados subpactos. Los subpactos a nivel electoral, lo aclaro, no tienen demasiados, digamos, un subpacto funciona sin alterar demasiado el funcionamiento electoral, pero sí tiene efectos sobre el sistema de partidos. De manera que deberíamos verlo en más detalle en la siguiente sesión o en la sesión de discusión. ¿Sí? Bien, lo libero. Ha sido una sesión, creo, bastante extensa. Espero que más extensa que confusa. Y quedo a su disposición. Si quieren escribirme, tienen mi correo electrónico. Y si no, nos vemos mañana para nuestra sesión de discusión. Un abrazo a todos y que tengan un buen día.